Y hoy nos espera un tema maravilloso, maravilloso. La proactividad es bíblico. Hay gente en la Biblia que fue muy proactiva y lógicamente al Señor le encanta la gente proactiva. ¿Qué es proactividad y qué es lo contrario a ser proactivo? Quiero que aquellos que ya están listos para comentar, aquellos que queremos saludar ya en un instante después de la oración, pero queremos también que vayas escribiendo para ti qué es ser proactivo y qué significa todo lo contrario a ser proactivo. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este devocional. Señor, te damos muchísimas gracias. Tu bendición está con nosotros, nos lleva siempre de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y sabemos, Señor, que cada mañana tu bendición está ahí. Tu gracia, tu misericordia está ahí con nosotros. Y hoy nos bendices, nos toca, nos habla, Señor, y te pido que hagas algo maravilloso hoy, edificando tu cuerpo, edificando nuestras vidas, construyendo, creciendo y así de esa manera, Señor, teniendo una vida nueva en ti, porque sé que es así y con tu bendición lo lograremos. Te doy muchísimas gracias, Señor, en tu nombre. Lo declaro y creo, Señor, que esta mañana será una bendición para todos. Amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, y bueno, hay muchas personas que están en este momento conectadas. Los saludamos de una manera muy, pero muy especial. A todos allí que están desde casita, quizá en el trabajo o en diferentes lugares, bueno, los bendecimos muchísimo. Saludamos a Jenny Hueso, muy buenos días para Jenny Hueso. Que se mantenga despierta. José Martín Valle Moreno, Albanuri Salamanca, Constanza Pérez Luis Mauricio Murcia, igualmente aquí mis pastores Henry Arzuza y Carol Ginás, Cecilia Ardila, Julie Franco, mi pastora Belkis desde Barranquilla, que el Señor te bendiga, dice que un fuerte abrazo desde la distancia. Eso. Christopher Garzón, muchas bendiciones y a todas las personas que en ese momento se están conectando, pero que por alguna razón no alcanzamos a leer su conexión, sin embargo, muchas, pero muchas bendiciones para ustedes. Bueno, la proactividad. ¿Qué es para usted ser proactivo y qué significa todo lo contrario a ser proactivo? Siempre el Señor está esperando de nosotros la mejor actitud frente a su llamado, frente a su situación. Por ejemplo, les coloco un ejemplo bíblico antes de definir las palabras, pero una persona que fue muy proactiva en la Biblia fue Isaías. Especialmente frente al llamado. Isaías llega al templo, tiene una experiencia impresionante con Dios, ve a Dios sentado en su trono, sus faldas cubren el templo y eso habla muy bien, especialmente porque Isaías ha tenido la experiencia de que su primo había muerto, el rey Usías, y ahora veía al rey verdadero, al Dios, nuestro rey poderoso y verdadero. Y está ahí sentado, de repente él sabe que está frente a la santidad, hay serafines que están cantando santo, 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 él se siente inmundo y de repente escucha la voz de Dios, después de su proceso espiritual y escucha la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Entonces, de manera inmediata Isaías se levanta, no de manera lenta, no de manera perezosa, no lo dice para mañana, dice lo voy a pensar, lo voy a analizar, voy a consultarlo con la almohada, voy a buscar consejeros, a ver a qué respondo frente a eso, sino él dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías se levanta inmediatamente y dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, no envía al otro, sino envíame a mí. Amén. Fue una reacción de manera inmediata. Entonces, lógicamente, este es un ejemplo de ser proactivo. ¿Qué es para usted proactividad y qué es todo lo contrario a dejar de ser o no ser proactivo? Una persona proactiva se define como aquella que tiene la actitud de manera activa y que toma el control de la situación y genera mayores resultados. Entonces, una persona que tiene proactividad es una persona que tiene actitud activa. Eso significa una actitud activa frente a alguna situación, toma el control y excelente porque sí, definitivamente sí tuvo una proactividad Isaías donde dijo, heme aquí, envíame a mí, yo no espero a que el Señor me insista, sino que tal es la experiencia que me convence. Sí, y es una situación bien interesante. No sé si por esa falta de proactividad cuántas cosas hemos perdido, porque también la proactividad habla de la persona que se anticipa. La persona que dice, bueno, yo sé qué va a pasar, yo sé qué va a suceder, tiene esa capacidad de anticipación bien, pero bien interesante. Vamos a hablar de ciertas características de esas personas proactivas, pero también definamos que es todo lo contrario a la proactividad, porque hay gente que definitivamente no es proactiva y las personas que no son proactivas en el camino se van a dar de cuenta de que no son las mejores decisiones. ¿Usted es una persona proactiva o no es tan proactiva? Quiero que si puede responder, pues lógicamente. Mira lo que dice Julie, una persona proactiva es una persona activa a sus problemas, necesidades y se enfrenta a lo que se presenta. ¿Sí? Es una persona proactiva. ¿Qué es lo contrario de ser una persona proactiva?
Y hay un término muy interesante que encontré, lo contrario de una persona proactiva es una persona reactiva. O sea, el proactivo, ¿qué hace? Se anticipa. O sea, estaremos hablando que el proactivo es una palabra compuesta, proactivo, pro, o sea, significa... sí, o sea, sí. que está trabajando ok, o por sea, la actividad. que reacciona en pro de. Sí. Y el contrario sería una persona reactiva. Reactiva. Y es que espera que algo suceda para reaccionar. Carece de iniciativa propia, especialmente esa persona dice, y está muy involucrado, o sea, está esperando que, es más, de otras palabras, para que reaccione es porque se sintió presionado. Bajo presión. Bajo presión. No fue porque se anticipó a la situación, sino que al contrario, esperó que las cosas explotaran en su cara, que las situaciones se complicaran para ahí sí de esa manera reaccionar. Sí. ¿Qué personaje bíblico? A ver, una pregunta para aquellos pastores, ministros, reverendos, apóstoles, teólogos, estudiantes. ¿Qué persona en la Biblia fue reactivo y no proactivo? Ya les mencioné un personaje proactivo y mencióname un personaje en la Biblia también proactivo, pero mencióname un personaje en la Biblia reactivo. O sea, que no reaccionó inmediatamente, sino que fue presionado a la reacción. Entonces, esa es una persona reactiva. Está esperando y lógicamente no es proactivo. ¿Qué personaje en la Biblia fue reactivo y qué personaje en la Biblia fue proactivo? Muy bien, sí. Eso, ahí vamos a esperar las respuestas de todos los que estén conectados. Y aquí hace una pregunta la pastora Carol. ¿Una persona proactiva reacciona antes de algún lío? Especialmente la proactividad se ve en consecuencia de algo que se presenta, ¿sí? Si no, sería una persona más bien precavida. Entonces, más bien está enfocado a que la persona sucede una circunstancia y más o menos como una línea de la persona resiliente, la persona que tuvo una circunstancia y frente a esa circunstancia reacciona, hace algo, ¿cierto? O bueno, más que reaccionar es acciona, ¿cierto? Porque la circunstancia obviamente se presentó, pero tiene la capacidad de hacerlo. Hay gente que no, que pasa una tras otra y ni siquiera por eso toman acción. Julie contestó, bravo Julie, excelente, excelente. De entre esos personajes, Julie es una gran estudiante realmente. Sí. Vamos a aumentarle la mensualidad. Pero bueno, una persona muy reactiva fue Jonás. Jonás no fue obediente, o sea, el Señor le dice, levántate y ve a Nínive, y Jonás se levantó, pero no fue a Nínive, se fue para Tarsis, y cuando se fue para Tarsis, ¿qué hizo? Hizo todo lo contrario a ser proactivo. Entonces fue la presión de la tormenta, fue la presión de que él no quería ir, de que se sintió, Dios usó hasta un gran pez para presionarlo al punto en que Jonás dice, bueno, decido obedecerte a ti. Fue una persona que sí avanzó, que si fue a Nínive, al final sí fue a Nínive, pero no fue a Nínive por su propia voluntad o en su tiempo correcto, sino fue a Nínive bajo una presión terrible. Y definitivamente hay muchísimas personas que lamentablemente reaccionan es bajo la presión. Sí. O sea, debieron tomar decisiones a tiempo, pero esperaron, ¿sí? Y el no hacer las cosas a tiempo también es una decisión, como le explicamos en algunos de los devocionales cuando hablamos de decisiones. El no tomar una decisión también tiene que ver con una decisión. Y lamentablemente hay muchísimas personas que esperan para tomar las decisiones y no la toman. Sí, no las toman. Y suceden muchísimos casos bíblicos que encontramos allí, donde desafortunadamente fue a través de la presión, pero no por una actitud donde definitivamente dijera, bueno, yo quiero hacer algo, voy a conquistar, voy a hacer. Y aunque todos, obviamente, de alguna manera u otra, para empezar a hacer su propósito, cumplir su propósito, necesitaron ese llamado de parte de Dios. Hubo personajes, unos que atendieron a la voz de Dios y dijo, listo, hágale de una, pero hubo otros que empezaron a cuestionar el propósito de Dios. Moisés fue uno de ellos. Podría en cierto momento uno considerarlo una persona proactiva, pero en realidad Moisés, desde mi punto de vista, pudo ser una persona más reactiva que proactiva, porque después de tantas experiencias, haber visto tantas cosas, y eso lo explicaría el trauma que él vivió
vivió y la experiencia que él vivió, el por qué él en vez de ser, porque inicialmente yo lo considero una persona proactiva, pero luego de que él hace lo que hace y huye al desierto, empieza a volverse una persona reactiva, Ajá. ¿no? Entonces ya su estado de actitud ya no es el mismo, ya no es la persona entusiasta de que bueno, vamos a hacer, vamos a conquistar, sino ahora espera a reaccionar porque tiene un trauma y tiene un dolor, cosa que lo explicaría muchísimo. Entonces Moisés tiene que esperar y Dios lo llama y como que él dice sí, pero no, y será que me van a creer y por qué no mejor, y como que él empieza a cuestionar el propósito de Dios y Dios le dice eres tú y punto. No me interesa, o sea, ve, y aún con todo y eso, y él dice, bueno, dame una señal, dime algo, muéstrame algo, haz que algo suceda como para yo lograr comprender. Entonces, como que Dios tiene que entrar en un proceso de convencimiento y desafortunadamente, luego, ya después, obviamente, el estado de él cambia. O sea, una persona que es reactiva no significa que nunca pueda ser proactiva. Al contrario, cuando llega Dios, yo pienso que Dios nos da la capacidad de generar todos los cambios que necesitamos para cumplir su propósito. Y luego sí se vuelve una persona proactiva porque ya conquista, porque ya se enfrenta a una cantidad de situaciones y obviamente obtiene la victoria. Pero en su momento sí tuvo un momento de reactividad. O sea, eso es un ejemplo de pasar de ser reactivo a ser proactivo. Eso pasó especialmente con Moisés. Sí. Igualmente aquí están mencionando a Gedeón. Gedeón también fue una persona muy reactiva. Él fue presionado para actuar en el momento correcto y bueno, le costó un poco. Un personaje muy proactivo en la Biblia, por ejemplo, que a mí me encanta su proactividad, fue Pedro. Pedro siempre estuvo antes, siempre Pedro tenía un carácter de siempre. ¿Y quién quieren que yo soy? Déjame contestar, yo sé quién eres tú, Jesús, el Cristo. Siempre estuvo ahí y cuando estuvo en la barca y cuando estaba la tormenta y llega Jesús caminando encima de las aguas, fue Pedro el que dijo, tú eres, yo quiero caminar encima de las aguas, manda la palabra que yo camino. O sea, Pedro fue muy proactivo, pero su mayor proactividad fue el momento en que Jesús le dijo, sígueme que te haré pescador de hombres. ¿Y qué hizo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que hizo Pedro? Dice, y dejándolo todo le siguió. O sea, no dijo, déjame que yo voy a despedirme de mi suegra y voy a despedirme de mi familia. No, nada, fue una cuestión de manera inmediata. Lo hizo de manera inmediata. Ahora, una pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Realmente usted ha sido proactivo frente al llamado de Dios o reactivo frente al llamado de Dios? Porque hay gente aquí que ha sido llamada por Dios a muchas cosas, pero séame honesto y que nadie se va a enterar, solamente nosotros los que estamos aquí y los miles que van a verlo posteriormente, pero solamente nosotros. Mira, usted es una persona que frente al llamado fue proactivo o frente al llamado fue reactivo. Y te tengo una situación aquí. La gran mayoría de personas no fueron proactivos. No. La gran mayoría de personas fueron reactivos. O sea, Dios lo presiona y hay unos que todavía nada que se porque Dios llama pero no te obliga. Entonces muchos fueron reactivos en vez de ser proactivos. Proactivos. Me gusta este ejemplo que coloca aquí también mi hermana Alba Nuri y dice que proactiva Ruth. Y excelente, me encanta, porque cuando Noemí les dice váyanse, ya yo no tengo más que darles, y tiene una experiencia de pérdida familiar bastante dolorosa, porque Noemí pierde a su esposo y pierde a sus hijos, 10 años después pierde a sus hijos, y estas dos mujeres, Ruth y Orfa, pierden a su esposo. Sí. Entonces, ella, siendo su suegra, les dice, mujeres, yo no tengo nada que darles, y aún si hoy estuviese con varón, no tendrían ustedes el tiempo para esperar otro familiar más o otro hombre en la familia con quien ustedes pudieran casarse, que es lo que dictaba la cultura. Entonces, dice Orfa, dicen, y alzaron su voz y lloraron. Y dice que les insiste y le dice, más Ruth, ¿cómo es? Más Orfa besó a su suegra, más Ruth se quedó con ella. Entonces, en ese que se quedó con ella, me encanta el tema de la proactividad porque es reaccionar o tener acciones, ¿cierto? Que hagan, que cambien nuestro estado actual independientemente de sea bueno o no tan bueno o que sea malo considerado desde otro punto de vista y lograr mejorar esa situación. Prácticamente es como un estado, la proactividad me lleva a la resiliencia. Ajá. Entonces, dice Ruth, no, yo no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré, donde quiera que tú estuvieres, yo estaré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, yo moriré allí, y aún allí seré sepultada, y nada nos podrá separar, nada puede hacer separación entre nosotras dos. Y dice la Biblia que Noemí, viendo tan resuelta a Ruth,
no le dijo nada más. Sí. Entonces como que dicen, bueno, pues hágale, listo, está bien. Y como esto ayudó muchísimo el estado de Noemí, porque Sí. una persona proactiva es una persona que trae bendición también a su familia, a todos los que lo rodean. Y es que definitivamente uno tiene que ser muy, muy proactivo y especialmente delante del Señor y es actuar en el momento correcto. Hablamos Sí. de esa cualidad de una persona proactiva, que actúa en el momento correcto, que frente al llamado del Señor no está cuestionando, frente a lo que Dios le está diciendo, está tomando la decisión en el momento correcto, en la situación correcta. El reactivo no, el reactivo está esperando y lamentablemente como que la presión lo lleva a que tome las decisiones, pero no realmente fue una proactividad, sino fue una reactividad. Entonces hay mucha gente muy reactiva y no sé si de repente en el caso dice Yuli, que Yuli sí fue una persona proactiva frente al llamado. Y eso lógicamente se ve y se nota, pero no sé si hay muchos aquí que me están viendo que hoy pueden reaccionar y pueden decir, realmente yo no fui tan proactivo, yo soy reactivo más bien. O sea, que la presión frente al llamado, que inicialmente no, porque y se puede no justificar, pero se puede entender de que hay muchas personas que frente al llamado no. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros somos con mis hermanos hijos de pastor, toda la vida hijos de pastor, yo fui muy proactivo frente al llamado. A mis hermanos les ha costado un poco, algunos han sido más proactivos, pero algunos más reactivos, porque cuando se les decía, usted va a ser pastor, uy, no. Sufrí como sufrieron mis papás, viví lo que vivieron mis papás, no, yo no quiero ser, yo no quiero ser pastor. Tal vez soy otra cosa, pero eso no lo soy. Y lógicamente cuesta un poquito porque en el contexto de la vida de todos nosotros es distinto. Y a veces uno evita tener y tomar esas decisiones cuando uno ya sabe a qué se va a enfrentar, entre comillas. Pero lógicamente hay mucha gente muy reactiva que está esperando la presión para que lo cumplan o para que hagan lo que tienen que hacer. Y lógicamente eso va a traer consecuencias posteriores. ¿O eres proactivo o reactivo? ¿Quién se atreve a contestar en esta mañana? Dice la pastora Carol, pero la persona proactiva no es la que hace más de lo que se le manda. Sí, ahora, la proactividad se ha entendido, yo pienso que ha tenido como un marketing un poquito equivocado, se entendió de una manera diferente, porque a veces pensamos que la persona proactiva es la persona intensa, la que está, pero dígame, pero sí, pero no, pero tal cosa, pero la otra. Eso no es una persona proactiva, porque una persona proactiva es la que sabe reaccionar o la que sabe accionar actitudes que lleven al mejoramiento de cualquier situación. Entonces, no es la persona que es intensa y que está diciendo, pero dígame, pero mire, pero tal hora, pues usted me dijo que era las 7 y mire, ya son las 6. No es ese tipo de persona, eso no es proactividad, eso es intensidad y hay que saberle enfocar y ponerle trabajito a esa persona. O sea, en realidad, una persona proactiva es la que ve una situación y no está insistiendo, cuestionando qué hacer o cómo no hacerlo y por qué se hizo eso. A mí no me parece que debería hacerse así, a mí me parece que debería hacerse así. Y como que se coloca una pauta y dice, no, a mí esa pauta no me gusta, en realidad yo pienso que debería hacerse otra cosa. Sino que una persona proactiva es la que sabe proponer, propone, genera propuestas de valor, genera escenarios donde se pueda mejorar cualquier situación. Entonces está diciendo, bueno, mire, a mí me parece que esto se logró espectacular, chévere, listo, hasta ahí avanzó. Sí. Pero dice, oye, mira, vamos a hacer esto porque yo sé que con esto vamos a tener mayor resultado. No muchas veces, a ver, la proactividad no es que yo, si me pidieron levantar 10 sillas, voy a levantar ahora 20. Porque si la instrucción fue levanta 10 sillas, entonces levanta 10. Levantas 10. Entonces, no siempre hacer más de lo que se me pide es proactividad, aunque una persona proactiva en algunos casos quiera hacer más de lo que se le pida y sea bien tomado. O sea, no sé si de repente se puede aclarar un poquitico más, me puedes ayudar en esto, mi amor, pero no es siempre estar haciendo más. Eso no es una persona proactiva. De repente es una persona que no sabe acatar órdenes. Pero una persona proactiva, aunque muchas veces haga un poquito más de lo que se le pide, más bien es aquella que está construyendo mejores y nuevos escenarios para lograr mayores resultados, aunque no siempre tenga que hacer más de lo que se le pide. Tiene que ver especialmente con la asertividad de sus acciones. Sí, muy bien. Con las actividades, porque lógicamente hay gente que hace más de lo que se le pide, pero eso que hace más no fue tan asertivo, sino trajo más problemas. ¿Sí? Sí. Yo tuve un discípulo de ministerio que él era manitos creativas.
Manitos creativas. Entonces, le decíamos manitos creativas porque uno le decía, mira, quiero que barras y recojas las sillas, y él barría y recogía las sillas, pero también se ponía a arreglar la luz y se ponía a arreglar. El problema era que no era el momento de arreglar la luz, Sí. y el problema era que no era el momento de ir a hacer otras cosas, y él se ponía a hacer otras cosas con ese deseo de hacer más, pero no era muy asertivo en el momento de hacer más, porque en sí, si quería hacer más, debió enfocarse en otras áreas y no en esa. Entonces, hay mucha gente que a veces es proactivo o se cree que es proactivo, pero realmente es poco asertivo en las decisiones que toma. Y lo pueden hacer con buena intención, obviamente, no significa que haya mal deseo en esa situación, pero en realidad como que no encajan dentro de lo que el objetivo que se quiere lograr. Entonces, por más que sea bueno, el hecho de que sea en exceso no suma en muchas oportunidades. Mira que una de las características de alguien proactivo es una persona que es responsable de sus actos. Es responsable de sus actos. ¿Qué significa que es responsable de sus actos? Que cuando suceden las cosas no está ocultándose, no le está echando la culpa al vecino, no le está echando la culpa al ambiente, a las circunstancias, sino que realmente él es esa persona que se hace responsable. Mira, esto fue por mi responsabilidad. No, más que por mi culpa, es por mi responsabilidad. La diferencia entre culpa y responsabilidad es que cuando a alguien se le dice usted es culpable, significa que usted tuvo toda la intención de hacer el daño. Sí. Todo el deseo, la intención de hacer el daño. Es la gente culpable. La gente responsable es que aunque no tenga la intención de hacer el daño, pues lógicamente lo hizo. Significa que es responsable. Por ejemplo, en el hogar. Es que usted fue el culpable de la destrucción del hogar. Entonces uno le pregunta a la persona, al victimario en este caso, ¿usted quiso hacer el daño en el hogar? ¿Usted se planteó, se levantó un día y usted le voy a hacer daño a mi esposa, le voy a hacer daño a mi esposo, le voy a hacer daño a mis hijos y voy a hacer esto? No, pues nunca lo planeé de esa manera. Entonces, ¿qué pasó? Pues cometí errores y eso fue lo que sucedió. Entonces no eres culpable, eres responsable de esa situación. Entonces el proactivo aprende a ser responsable, o sea, se coloca en un punto y dice, realmente esto que está pasando es mi responsabilidad. Claro. Y mira que en el hogar o en la familia, en el ministerio, en el liderazgo, en muchas cosas, hay gente poco proactiva en esta área, porque lógicamente es muy bueno para buscar excusas, es excelente para echarle la culpa a todos los demás, pero no son responsables de sí mismos. Cuando uno ve a una pareja y en terapia familiar uno le pregunta, ¿cuál es tu responsabilidad frente a esto que está sucediendo? Y hay muchas mujeres o muchos hombres que no la encuentran. No, es que la culpable fue ella, es que ella fue. No, espérate, o sea, es que no te obligó. O sea, ¿qué responsabilidad tú tienes? No miremos la responsabilidad de la pareja, después lo vamos a mirar, pero ¿cuál es tu responsabilidad frente a esta crisis que está pasando? Eso es ser una persona proactiva. Totalmente, o sea, lograr asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho y lograr, si es necesario, enmendar o mejorar la situación, reparar, ese es el término. Si hay que reparar, hay que hacerlo, y una persona proactiva tiene la capacidad de evaluar esas áreas en las que hay que reparar, en las que hay que tomar mejores decisiones, y precisamente otra característica de una buena persona proactiva es aquella que sabe tomar decisiones a tiempo. O sea, no está esperando, perdónenme, y eso va a sonar chistoso, pero dice, no están esperando que se le acomode el sol y la luna, o se le acomoden los astros para tomar una decisión, sino que es una persona que dice, oye, para que más bien se acomoden otras cosas, necesito tomar decisiones, y es una persona que sabe acertar, o sea, ser asertivo para tomar decisiones, no toma decisiones a la loca porque sí y porque a mí me pareció y ya, sino que la proactividad de la mano, como tú lo decías, con la asertividad, y toma buenas decisiones. Así es, y es totalmente, igualmente como dice mi hermana Cecilia, y escribiendo, una persona proactiva es una persona que busca respuestas. Sí, muy bien. Y esto me encanta. No genera problemas. Vea, cuando uno conversa con personas reactivas o proactivas, hay gente que uno está en una reunión y de repente alguien proactivo uno dice, mira, hay un problema con los baños, o hay un problema con las instalaciones, o hay que pintar. Entonces la persona reactiva dice, no, pero ¿de dónde sacamos la plata? Sí, pero toca pintar. Pero toca pintar. ¿Y por qué no le ponemos papelito? Y más bien, en vez de pintar, pues dejémoslo así. Y entonces es una persona reactiva porque sí hacen las cosas, pero hay que... Sí, y especialmente colocar un punto como de que, bueno, no sé, pues será que sí, o sea, no proponen otro camino, no proponen algo que digan, bueno, mire, ahorremos de tal manera y más bien hagamos esto, sino que coloca un obstáculo sin colocar el cómo superar ese obstáculo, sino, ¿será verdad? ¿Será que si hacemos? Yo no creo, pues es que, y como que, ¿y por qué no mejor
y no proponen nada. Sí, ¿Y sí. por qué no mejor hacemos otra cosa? Y uno dice, listo, ¿qué otra cosa? Ah, no, no sé. Y uno dice, entonces no son proactivos. La persona proactiva busca colocar respuestas. Siempre muestra una respuesta. Y tal vez quiero que se evalúe su vocabulario, porque a veces cuando estamos en medio de circunstancias, entonces, no sé si usted es una persona que da respuestas o da problemas. Porque hay gente que es parte del problema y hay gente que es parte de la solución. Mira, te coloco un ejemplo. Había esto creo que lo enseñó Dante en algún momento. Sí, creo que fue Dante, y decía que había un hombre que tenía una empresa y llevaba una persona de esta empresa, había un empleado que llevaba muchos años, pero nada que era ascendido, nada que crecía o escalaba dentro de la empresa, pero había una persona que era más nueva y había escalado mucho más rápido que la persona antigua. Entonces la persona antigua llega donde el jefe y le dice, mira jefe, sucede una cosa, yo estoy inconforme porque la persona que llega hace poquito ya escaló, está por encima de mí y míreme a mí que yo llevo tantos años y porque nada que escalo. Entonces le dice el jefe, ¿me puedes hacer un favor? Digo, claro, yo, mira, te voy a dar este dinero y quiero que busques naranjas porque hoy quiero darle naranja a todos mis empleados, quiero darle una naranja a cada uno de ellos, quiero que disfruten una rica naranja. Entonces, hazme un favor, quiero que vayas aquí alrededor y búscame naranjas y me le das naranjas a ellos. Entonces dice, pero contéstame la pregunta porque no, yo le voy a contestar, pero vaya y compre las naranjas. Entonces la persona se fue, pues no con muy buena actitud, pero agarró y se fue a buscar la naranja. Llegó una hora después, le dijo, jefe, ¿qué pasó? Dijo, jefe, no, lo que pasa es que no encontré naranjas. No encontré naranjas, no hay cosecha de naranja. Ah, bueno, está bien. Entonces de repente le voy a contestar la pregunta, llamó al otro muchacho, el que había escalado, que había llegado antes, pero había escalado más rápido. Y llegó y le dijo, mira, quiero que me hagas un favor, quiero que vayas a comprar. Y el otro, no, usted cállese. Quiero que vaya usted, le voy a dar una plata y quiero que vaya usted a conseguirme naranjas. Listo, jefecito. Y se fue a buscar naranjas. Y llegó después de un rato y dijo, ¿qué pasó? Dijo, no había naranja, no hay cosecha de naranja, pero en vez de naranja encontré mandarina y también encontré fresas. Y las fresas también tienen buena vitamina C, entonces podemos dar fresas con un poquito de mandarina y la situación va a ser diferente. Entonces el jefe queda mirando al antiguo y le dice, ¿ves por qué este ascendió y por qué tú no has ascendido? O sea, esa es la diferencia entre una persona proactiva y una persona reactiva, una persona que realmente está y resuelve problemas. Que resuelve. Aquí hay una pregunta de Christopher Garzón y dice, ¿una persona proactiva debe serlo proactivo en todas las áreas? Porque conozco algunos que solamente que son solamente específicos, perdón, que son solamente proactivos en una sola área y en otras no lo son. Sí, lógicamente esto pasa. Nosotros debemos ser personas integrales. Integrales, y significa que todas nuestras cualidades deberían estar enfocadas en cada una de las áreas de nuestra vida. O sea, alguien puede decir, yo soy proactivo en comer, o sea, siempre estoy comiendo bien, estoy alimentándome bien, pero soy reactivo en ejercicio. O sea, soy proactivo en el manejo de las personas, pero realmente soy reactivo en el llamado a Dios. O sea, no realmente le estoy sirviendo al Señor. Entonces, lógicamente hay gente que es proactiva en unas áreas y eso es excelente. Y porque hay gente que, si yo le pregunto, ¿usted es proactivo? Sí, yo soy proactivo. La pregunta es, ¿eres proactivo en todas las áreas de tu vida o eres proactivo en unas y en otras no? ¿Y sabes por qué en unas áreas somos más proactivos y en otras menos proactivos? Porque hay unas áreas que nos interesan más o nos gustan más y otras que no. Y creo que todos nosotros, todo ser humano es más proactivo en unas que en otras. Y en otras somos más reactivos, esperamos a que la presión, en algunos casos la presión del arriendo, la presión de la comida, o de repente no es eso, sino la presión de la salud, la enfermedad misma nos presiona, entonces reaccionamos frente a eso y no nos anticipamos precisamente a cuidar y más ser precavidos para evitar, pues obviamente, que sucedan ciertas situaciones, ciertas circunstancias, que esto es bastante interesante. Entonces, mira que aquí hay otra propuesta también y genera ideas, o sea, una persona proactiva es una persona que genera ideas, que no está buscando el pero, sino que al que encontró el pero, le encuentra la solución. Entonces son personas que dicen, oye, sí, no, vamos a pintar, y el reactivo dice, ay, pero ¿será que sí será necesario? Yo más bien había visto que... Y empieza a colocar y como que los frenos. Tampoco significa que una persona proactiva es la que va desbocada, mejor dicho, y que formula ideas sin sentido, sino que dice, bueno, yo pensé
en esta idea, una idea que es más económica, como lo que tú colocabas ahorita en el ejemplo, no es solamente naranja, sino con lo de las naranjas yo compré fresas y mandarinas y me pareció que es muchísimo más económico, tal cosa, la otra, y dio una propuesta, una idea de valor y obviamente tiene los mismos o mejores resultados. Obviamente, ya en ese caso uno dice, oye, sí, lo pensaste aún mejor que yo, o sea, tienes grandes ideas, tienes grandes aportes, está bien, pero cuando en vez de generar grandes ideas y aportes, lo que se generan son frenos, no sé, a mí no me gusta eso, ¿por qué no cambiamos tal cosa? ¿Y por qué la cambiamos? Yo no sé. Entonces, no es una persona proactiva, es una persona que todo lo cuestiona, pero no es una persona proactiva. Y ayer creo que conversamos un poco y te escuchaba conversar en la clase sobre que estamos en una generación de gente que no son pensantes, porque si no estamos en una generación de gente muy pensante, no es tanto la gente hoy pensante, es la gente que hoy está cuestionando todo lo cuestiona, todo lo que se ve alrededor está en una situación de cuestión. Y lógicamente eso es un problema porque nosotros debemos generar ideas, debemos ser un poquito más pensantes y menos cuestionadores. O sea, que ¿por qué llovió? Está bien, llovió, independientemente por qué llovió, entonces busquemos la sombrilla y busquemos cómo nos vamos a cubrir, ¿sí? No que está haciendo sol, o terrible que haga sol, está bien, pero está haciendo sol, entonces ¿qué hacemos? Entonces busquemos la manera de comprar un protector solar y de cuidarnos la piel o qué sé yo, pero entonces pues, coloquemos ideas en vez de situación. Cuestionamientos. Sí. Listo, sí. Aquí dice mi alma Albanuri, dice, ¿cómo instruir proactividad? O cómo, me imagino yo, desarrollar proactividad. Y enseñar a ser proactivo. Y creo que hay algo que tiene que ver con la proactividad, es que tiene que ver con el desarrollo del carácter. O sea, que definitivamente uno no es que nazca proactivo. Hay gente. No, pero, si uno naciera proactivo, uno mismo se limpiaría. Sí, espectacular. Pero sí es bien interesante porque hay gente que se le enseñó a ser acomedido. Sí. Desde muy niño a ser proactivo. Y la gente acomedida o proactiva siempre va a abrir puertas. Siempre va a abrir puertas. Yo he tenido discípulos que cuando viajamos, hacíamos viajes misioneros y evangelísticos, me encantaba la gente proactiva, porque la gente que llegaba a una casa, agarraba el plato, se levantaba y llegaba a la casa. Nosotros tuvimos un muchacho aquí que él llegaba del sur de Bolívar, ¿te acuerdas? Sí, claro, llegaba, ese mismo ejemplo estaba pensando. Y él llegaba, y donde él llegaba, y a mi mamá aquí le sí, lo recuerda todavía. Porque él llegó, inmediatamente terminó de comer y agarró y se fue a la cocina, cogió los platos, nadie le dijo que lo hiciera, llegó y se puso a lavar la loza y lavó la loza, y todavía había mucha loza sucia. Y riéndose y decía, no, pero tranquila, déjeme, pero ¿cómo lo va a hacer? Me gusta, no, usted cómo va a dañarse sus manitas que acabaron de cocinar y el calor, y empezaba a lavar y era espectacular. Y nosotros viajamos con él y no era una situación de que lo hizo por una vez, sino que él era así, él era muy acomedido a hacer las cosas. Sí, tenemos un discípulo que era muy acomedido. Iván, también lo recordamos mucho a Iván, porque Iván era muy acomedido, siempre se ganaba hacía un poquito más de lo que debía hacer, pero por eso era manitas creativas también a ratos, pero era una persona muy acomedida, o sea, siempre estaba buscando la manera de hacer las cosas y se acomedía. Bueno, ¿qué hay que hacer? Siempre que hay que hacer. Y eso, lógicamente, hay que enseñarlo, hay que formarlo. Y es una situación. O sea, por ejemplo, a los niños, y cómo se le puede enseñar a los niños, y es que a veces los engreímos tanto, los consentimos tanto, que no, déjalo ahí, yo lo levanto, yo lo hago por ti, y ese yo lo hago por ti, yo hago por ti las tareas, yo hago por ti todo, déjame que ese niño te dijo algo, yo hablo por ti, que mira, que dile a fulano de tal, no, yo lo hago por ti, le estamos quitando la capacidad de ser proactivos y los volvemos reactivos. Sí, hay una situación que entre niños se crea reactividad y no proactividad. Cuando ellos empiezan a quejarse que porque mi hermano sí hizo y porque yo no hice, o porque yo sí hice y mi hermano no hizo, y eso, en vez de fomentar proactividad, forma reactividad, porque entonces empezamos a cuestionar la situación, y es independientemente que me pongan a hacer más o no me pongan a hacer más, pues qué chévere que yo esté haciendo más. Entonces, el fomentar, y hay algo que hay que trabajar muchísimo dentro de la instrucción de la proactividad, es
quitarle la pereza a la gente. Sí. La gente está perezosa, estamos en una comunidad de gente perezosa, de gente que está muy estática, de gente muy sedentaria, y hay que quitarle eso. Y si yo quiero ser proactivo, yo tengo que empezar a quitarme la pereza y tengo que empezar a planear, porque la planeación me va a ayudar muchísimo a ser proactivo, a decir yo en el día tengo que hacer y deshacer para empezar a evitar, y tengo que quitar cosas que me están dando pereza, me están dando sueño, me están quitando el que yo sea ágil, el que yo sea una persona anticipada a muchas cosas. Entonces, lógicamente, ese es un detalle. Lo que pasa es que una persona proactiva sabe cumplir primero con sus responsabilidades. Una persona que sabe cumplir con sus responsabilidades y sabe en qué momento debe hacer, que es una persona que no está esperando que le llegue el arriendo para enloquecerse y mirar a ver de dónde saca prestado o regalado, sino es una persona que está diciendo, oye, yo debo cumplir con mi responsabilidad, ¿para qué espero a que llegue a fin de mes? Sí. Sino que más bien yo empiezo y actúo y me muevo, porque sé que tengo una responsabilidad, entonces cumplo con mi responsabilidad. Perdón, hay gente así, yo conozco mucha gente, no sé, varios de los que me están, no, hay gente así que llega y al final de mes están locos. Pagaron el arriendo y se echan a dormir. Sí. Y se tranquilizan y uno no los ve activos. Y están esperando llegar a final de mes para volverse otra vez locos a mirar dónde lo consiguen. Lógicamente es una persona totalmente reactiva. Sí, claro. Y es que no se puede considerar que la intensidad es proactividad, porque ya lo expliqué, son dos cosas totalmente diferentes. Y una persona proactiva es aquella persona que sabe cumplir con sus responsabilidades. O sea, yo evalúo a alguien y quiero mirar si es proactivo, yo quiero mirar si yo soy proactivo. Primero haz un listado de todas tus responsabilidades y mira si las estás cumpliendo. Si tú estás cumpliendo con tus responsabilidades y adicional a tus responsabilidades tienes y puedes hacer otras cosas más y las estás haciendo, eres una persona proactiva. Pero si no cumples con tus responsabilidades, pero estás mirando a ver qué más estás haciendo, lo que realmente tienes es mucha energía acumulada, pero no sabes orientarla hacia tus primeras y principales responsabilidades. Porque una persona proactiva puede ser que está arreglando cables y una cantidad de cosas y se levanta toda hora, está haciendo algo, pero no alcanzó a tender la cama, no está haciendo bien las cosas, no está cumpliendo con sus trabajos, tiene a sus hijos descuidados, no tiene a su hogar bien cuidado. Entonces no es que sea una persona proactiva, es una persona que quiere hacer mucho, pero es desordenada. Y una característica y algo que nos puede ayudar a instruir en la proactividad es el orden. Sí, totalmente el orden. Y hay que aprender, y nosotros tenemos que aprender a ser ordenados, a ser organizados, a empezar a marcar nuestras prioridades, a decir, yo tengo que en este día lograr esto, ¿sí? Y sabes que hay gente que lamentablemente se distrae mucho y se pone a hacer cosas que no debería hacer, en vez de hacer lo que sí debería hacer, que eso nos pasa mucho de nosotros. O sea, hay cosas que son prioridad, entonces tengo que enfocarme en hacer eso, y si no hago eso, porque alguien proactivo es alguien que muestra resultados. Entonces de repente uno le pregunta, ¿y qué hiciste tareas? No, ¿y por qué? No, es que es que me tocó mucho, pero ¿por qué no sacaste tiempo para eso? Bueno, está bien un día, pero y entonces, ¿y lograste aquello? No, porque es que me tocó, pero entonces, ¿por qué le tocó? ¿De verdad que te obligaron o qué fue la situación? Y es porque no hubo una organización, no fue organizado, no le dio prioridad a lo importante, pero sí sí perdió mucho tiempo en cosas que no eran tan prioritarias o tan importante. Es correcto. Entonces, ¿cuál es la motivación de todo esto? Como ya que vamos a ir en esta etapa finalizando, la motivación es que evaluemos en nuestra propia vida antes de mirar a través de los demás, miremos en nuestra vida qué tan proactivos o reactivos en realidad somos. Cumplimos con nuestras responsabilidades, sabemos tener un orden, como lo dice mi hermana Cecilia, con el tema de las prioridades, tener un orden, sé que primero cumplo mi responsabilidad número 1 para hilar a la número 2, a la número 3, y luego de eso, si yo veo que puedo hacer muchísimo más para mejorar las condiciones, ahí empezaré a darme cuenta que soy una persona proactiva. Pero si en vez de eso tengo una cantidad de cosas de desórdenes y tengo muchos pendienticos en mi vida, pues me empiezo a dar cuenta que soy una persona reactiva. Haz planeación, es importante la planeación para una persona que quiere empezar a tener orden, es el primer paso, empieza a tener planeación, toma decisiones en el tiempo adecuado, en el momento correcto, anticípate también a ciertas cosas porque eso también va a generar proactividad. Organiza ciertas cosas con anticipación para que no tengas que ver las consecuencias y luego reaccionar, sino que evita ciertos escenarios que comprometan mayor fuerza y mayor tiempo de tu vida. A eso se le ganaría mucho el camino, ¿cierto? Ganaría mucho camino para que después no tengamos que, decía alguien, para tener que ofender y luego pedir perdón,
pues prefiero no ofender, Ujú. ¿cierto? Entonces, para que luego tenemos que pensar cómo enmendar un daño, pues evitemos hacer ese daño. Y a eso también se le llama, más que la misma proactividad, es un tema de organizarnos antes de tiempo. Ahorita usé un término y se me olvidó, de poder hacer las cosas con anticipación, y también eso va a hablar obviamente de que hay un sentido de responsabilidad. Quiero terminar diciendo, Jonás fue una persona que fue muy presionada para que fuera proactivo, muy presionada para que fuera obediente, muy presionada, y llegó hasta sentirse muerto, estar dentro de un gran pez, vivir un estancamiento total, ni estar vivo ni estar muerto, hasta el punto en que él reaccionó, no digo que tarde, pero sí reaccionó no en el momento correcto. Entonces, definitivamente hay cosas, hay gente que está siendo presionada hoy a que seas proactivo. Hay gente que está siendo presionada a que le sirvas al Señor, a que haga lo que tienes que hacer, a que tomes las decisiones que tienes que tomar, a que actúes en el momento correcto, a que seas responsable con tus propias acciones, a que realmente seas proactivo en tu vida. Y entonces hoy oramos y pidámosle al Señor de que nos ayude a ser proactivos, porque necesitamos ser proactivos. Realmente requerimos de manera urgente ser proactivos y no estar estancados en nuestra vida esperando que las cosas se den, se aparejen, o qué sé yo, o no tomando las decisiones correctas en su debido instante. Entonces vamos a orar y que el Señor nos ayude hoy a ser proactivos. Señor, hoy oro por cada uno de los que están en ese momento conectados. Personas, Señor, y todos, Señor, necesitamos ser proactivos. Tal vez somos proactivos en unas áreas, pero en otras no lo somos. Tal vez somos muy ágiles, Señor, en hacer unas cosas, pero descuidamos las más importantes de nuestra vida, Señor. Tal vez estamos esperando que las cosas se den para tomar decisiones cuando debimos tomarlas anteriormente. Hay muchas situaciones dentro de nosotros que no somos realmente proactivos, diligentes, responsables, que tal vez no nos anteponemos frente a ciertas circunstancias, sino que buscamos todo lo contrario. Necesitamos, Señor, aprender a ser obedientes, a ser proactivos, a caminar en el tiempo, aprovechamiento de los recursos, del tiempo, de las cosas que tú nos estás dando, Señor. Yo oro por cada uno de los que están ahí, Señor, que hoy tal vez se dan cuenta de que no son tan proactivos, sino que hay muchas áreas en su vida que son reactivos. Ayúdanos a colocar ideas, no a colocar problemas. Ayúdanos a generar recursos, a generar resultados y no a generar problemas. Te pido, yo bendigo a cada uno de los que están ahí, Señor, que son pastores, que son líderes, que son ministros, que son hijos, son siervos tuyos, Señor, y que todos queremos servirte de la mejor forma y todos queremos darte resultados de la mejor manera. Yo los bendigo a cada uno de ellos. Creo, Señor, que lo mejor está por venir y que tú nos vas a ayudar a ser personas muy activas en esta proactividad que tú quieres que hagamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno en el día de hoy, sus hogares, sus familias, sus vidas, sus proyectos, sus empleos, una protección especial sobre ellos. Doy una palabra de bendición y que este fin de semana será extraordinariamente grandioso para todos. En el nombre de Jesús, sé que es así y te doy muchísimas gracias. En tu nombre lo creo. Amén y amén.